Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos este día. Estamos muy contentos y al mismo tiempo muy agradecidos. Vamos a iniciar este ciclo de charlas de filosofía latinoamericana que estamos coorganizando la Comunidad Filosófica Monterrey y la Casa Universitaria del Libro. Agradezco enormemente a Antonio Revillas, director de la Casa Universitaria del Libro, esta facilidad, esta cooperación y este apoyo. El día de hoy es muy especial para mí porque tenemos la presencia de un filósofo muy conocido en México, en Latinoamérica, en el mundo, y aparte entrañable desde el punto de vista familiar, el doctor Arturo Rico Bobbio, quien, como ustedes ya han visto por ahí en la publicidad, nos va a ofrecer hoy la conferencia La democracia de los cuerpos. Como les señalé, esta actividad es parte de un ciclo de charlas donde también tendremos el mes que entra la presencia del doctor Carlos Pereda y posteriormente en el mes de octubre la presencia y la charla del doctor Horacio Ceruti. Antes de cederle la palabra al doctor Rico Bobbio, me voy a permitir dar una breve semblanza de su trayectoria y alguna de sus publicaciones. Posteriormente le cedo la palabra. Arturo Rico Bobbio es un filósofo, editorialista, escritor, académico y abogado mexicano de origen chihuahuense, autor de la teoría latinoamericana de la filosofía del cuerpo. Realizó sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue alumno de la primera generación de la Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo, la carrera de filosofía. En 1967 se titula como licenciado en Derecho con la tesis La naturaleza de los derechos subjetivos y posteriormente como licenciado en Filosofía con la tesis Las fronteras del cuerpo, crítica de la corporeidad, donde expondrá los principios fundamentales de la filosofía del cuerpo. Arturo Rico Bobbio estudió la maestría en Derecho Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la tesis Hacia una nueva concepción del derecho social. En 1997 obtiene el grado de doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México con el trabajo El derecho en la perspectiva del cuerpo, una teoría integral del derecho. Fue catedrático de las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y actualmente es maestro emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. La trayectoria del pensamiento de Arturo Rico Bobbio se mueve, como hemos comentado, entre las áreas humanísticas fundamentales, como son las artes, la filosofía y el derecho, centrado fundamentalmente en el concepto de cuerpo y de la corporeidad. El desarrollo teórico de su teoría se encuentra fundamentado en dos textos, ya hemos mencionado, Las fronteras del cuerpo, crítica de la corporeidad, publicado en 1990, el cual es una exposición sistemática y general de su pensamiento, proveniente de su tesis de licenciatura, así como la teoría corporal del derecho, publicada en el 2000, que recoge sus trabajos de la tesis doctoral. En sus trabajos, Rico Bobbio propone una ruptura, y esto es lo interesante, con el concepto que la tradición filosófica y cultural tiene sobre el cuerpo, en tanto que dimensión física del ser humano. Básicamente esta ruptura tiene que ver con la problematización de la dualidad con la que se ha visto el ser humano en las diferentes antropologías. Trata de romper pues con ese dualismo cuerpo y alma, mente-cuerpo. En su lugar presenta una visión holística que incorpora los aspectos perceptibles e imperceptibles del hombre bajo dicho concepto. Para ello, Rico Bobbio contrapone a la idea de que el ser humano tiene un cuerpo, de que el hombre es un cuerpo. La distinción entre cuerpo y alma, en todo caso, es una distinción de carácter académico que nos permite determinar ciertas funciones dentro del cuerpo que somos. Sin embargo, para evitar los problemas ideológicos que genera tal distinción, sugiere la categoría de valencias corporales, propiedades naturales del cuerpo humano que se expresan paralelamente como necesidades y capacidades. Las dos se dividen en tres subniveles interrelacionados en orden ascendente: biogénicas, sociogénicas
y no génicas o personalizantes. Esta teoría filosófica sobre el cuerpo asimismo impacta en lo que será la filosofía del derecho. Rico Bobbio, a partir de la idea del cuerpo que somos, cuestiona entonces las tesis normativistas, sociologistas y axiológicas que ofrecen distintas respuestas en torno a la definición del derecho y su naturaleza, que finalmente pues se relacionan con el ser humano y el cuerpo que es o que somos. Entre las obras publicadas por el doctor Rico Bobbio encontramos Muerte y Resurrección del Cuerpo, 2017, la ya citada Las fronteras del cuerpo, crítica de la corporeidad, La hora del desierto, Germinario, un libro de poesía, Teoría corporal del derecho, del 2000, Tránsito filosófico, de la crisis a la esperanza, entre otras obras. Ha tenido algunos reconocimientos. En 1988 obtuvo el premio Chihuahua en la categoría de literatura, y en el 2010 fue acreedor a la Medalla al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua Víctor Hugo Rascón Banda, cito, en honor a sus aportaciones a la filosofía, al derecho y a la literatura, creadoras de un pensamiento propio y vivo, que lo han convertido en un incansable buscador de la verdad y promotor del desarrollo cultural y humano en el Estado. Sin más, voy a ceder la palabra al doctor Rico Bobbio, a quien le agradezco muchísimo su presencia con nosotros al inaugurar este evento. Doctor, adelante. Gracias, Rolando. Muy buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento a tu persona por haber organizado este evento y haberme invitado. Ya he tenido oportunidad de estar presencialmente allá en Monterrey, en la facultad, y ahora de esta manera virtual para presentar algunas otras cuestiones que podrían ser interesantes para el público que es afecto a los temas filosóficos y que a lo mejor tendrá curiosidad por el título que adoptamos para esta conferencia. Voy a empezar esta charla sobre la democracia de los cuerpos recordando que la filosofía es un quehacer que puede surgir, al decir de Aristóteles, de la admiración, del encanto por el mundo, pero que si somos un poco abiertos a las otras versiones de la filosofía, que no son solamente la filosofía que reconoce y celebra la vida, celebra la realidad en la que estamos, también se puede filosofar por desesperación. Aquí pondría como contrapunto a la visión aristotélica, a la visión kierkegaardiana. ¿Por qué? Porque el hombre con su angustia, con su problemática existencial, también se siente llamado a filosofar, no solamente por estados de felicidad o de gozo. Entonces, filosofa también por angustia y por desesperación. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos viviendo una circunstancia que a muchos de los, pues yo creo que todos los habitantes del planeta nos angustia, nos preocupa, nos atemoriza, nos llena de inquietud sobre el futuro. No porque el futuro no esté siempre en cuestión, puede pasar cualquier cosa que nos cambie de un mundo seguro a un mundo inseguro, pero ahora sí que la realidad se nos vino encima con una serie de planteamientos o cuestionamientos concretos sobre lo que es la salud, por supuesto, y todo lo que va atrás de la pandemia famosa en la que nos estamos viendo involucrados. O sea, realmente nuestro mundo nos está orillando, si no lo queríamos hacer, a reflexionar en serio, a hacer lo que realmente ha sido siempre el propósito de la filosofía, la crítica, poner en crisis los conceptos, las ideas, las situaciones, mediante la reflexión que la filosofía nos puede brindar. Dicho esto, la pandemia y lo que se ha mostrado, que ya lo sabíamos y muchos lo cuestionamos, pero que no lo queríamos hacer público, las diferencias terribles que vienen acompañando situaciones como esta, en que se nota todavía más la diferencia entre las cimas y las cimas de las agrupaciones o los grupos humanos. Hay gentes cuya condición deplorable en estas situaciones de emergencia se vuelve peor todavía porque los recursos faltan, porque no hay cómo alimentarse, ni cómo resolver simplemente cuestiones básicas de la supervivencia. Entonces, ante una situación así, que claro, nos ha llevado en otros momentos a reflexionar sobre la contingencia sanitaria,
hoy me propongo que cuestionemos una categoría que es crucial en la cultura occidental, que es la categoría de la democracia. ¿Por qué adopto el concepto de democracia como blanco de esa crisis que filosóficamente tenemos que generar y producir en torno al concepto mismo? Pues bueno, porque se supone que estamos viviendo en una sociedad democrática. Claro, no es la mejor de las sociedades posibles, ¿o sí? ¿Creemos que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Yo creo que nadie lo aceptará. Quizás los que están en situación privilegiada y que no tienen problemas y que pueden sobrevivir a la pandemia tranquilamente, refugiados en sus cenáculos, en sus espacios privados, descontaminados, que no tienen que ir al mundo a hacer por la vida. Realmente una razón más hoy, más que nunca, para volver a cuestionar el concepto de la democracia. Y para hacerlo, retomo el concepto, su origen, y planteo algunas dudas en torno a esta categoría. Primero, todos tendríamos la idea de que la democracia es el gobierno de la mayoría, o el gobierno del demos, el demoi, el pueblo. La verdad es que ni en Grecia fue esto. En Grecia, donde surgió el concepto de democracia, donde fue acariciado y donde todavía decimos es la cuna de la democracia occidental, ¿cuál democracia? En una población de, por decir algo, en un cierto momento, el desarrollo de la Atenas clásica, había 500,000 habitantes, solo 21,000 participaban en la discusión en el ágora, que eran los ciudadanos. Eran varones, eran personas propietarias, eran realmente de origen griego y ni participaban las mujeres, ni los metecos, ni ninguno de los esclavos que podían, por más ilustrados que fueran, y aunque fueran preceptores de algunos nobles, no tenían participación en el ágora pública donde se tomaban las grandes decisiones políticas, donde se aprobaban leyes, donde se nombraban quiénes eran los delegados o representantes o gobernantes, según el caso. Las polis griegas fueron muy diferentes, pero tomamos como prototipo Atenas, porque Atenas es realmente donde surge eso que llamamos el modelo de la democracia, y que Aristóteles, con mucha sagacidad, como todo lo que él escribió, la toma como punto de partida para una reflexión sobre cuál es la mejor forma de gobierno. Esto lo conocemos, no vamos a abundar en ello, pero sí me lleva primero a una interesante observación. El mismo concepto de democracia es dudoso. El mismo nombre. ¿Por qué? Porque se habla del gobierno de la mayoría. Bueno, demos, el pueblo. Pero decimos, ¿cuál pueblo? Hasta la fecha no hay un gobierno en que realmente pueda decirse la sociedad mayoritaria completamente siendo la dueña de sus decisiones y otorgando o planteando cuál es el rumbo que debe tener eso que llamamos la política. La labor de la politei, la labor de la polis, porque democracia y polis van juntas en el origen histórico. Y hasta la fecha heredamos esa característica de la democracia original. Estamos viviendo en un tipo de gobierno que entiende la política como originalmente el arte de gobernar, ahora es la lucha por el poder. Fíjense cómo la evolución de esa democracia ateniense, entre comillas, en donde había realmente, cuando menos para los ciudadanos griegos, la posibilidad de estar interviniendo y opinando, hablando, convenciendo, porque ahí el arte de la palabra era fundamental para poder, la isegoría, el hablar bien, el buen hablar, era fundamental para convencer. Desgraciadamente eso fue, entre otras cosas, la causa de la muerte de Sócrates, porque sus enemigos hablaron bien y él se negó a defenderse, pero lo sabemos. Total, después de la democracia, entre comillas, ateniense, el concepto de política se fue fundamentando en torno a la idea del gobierno, discusión que ya Platón había planteado. Claro, Platón lo planteaba en términos éticos, ¿es el buen o el mal gobierno? La reflexión que tiene que hacer la polis en cuanto a la forma del gobierno. ¿Qué es mejor, el gobierno de las personas o el gobierno de las leyes? Que finalmente sus experiencias lo llevan a considerar que las leyes son más confiables. Pero este proceso que va
pasando de generación en generación, que se incorpora al mundo romano, que fue un mundo imperial, también completamente patriarcal, donde el gobierno no era para todos, ni ejercido por todos, también era una minoría, una sociedad esclavista, las mujeres aparte. No se ve que la democracia avanzara en su evolución histórica. Y además, esto se topa con tremendas luchas por el poder entre quienes eran los señores feudales, los monarcas, la misma iglesia ya autorizada por Constantino, oficializada, y empieza una lucha por el poder. Y claro, así hemos estado heredando el concepto de la política. Es, por lo menos Maquiavelo en la época del Renacimiento, lo viene a mostrar claramente en su Príncipe. Efectivamente, la política se hermanó, se abrazó a la idea de la conquista del poder y del ejercicio del poder para preservarse en él, para conservarlo y para ejercerlo. Algunos con buen propósito, como lo hubiera dicho Aristóteles, para ejercer un buen gobierno en favor de todos, o por el contrario, para ejercerlo en beneficio propio. Ese sentido ético que los griegos tuvieron, como que se fue perdiendo. Y se fue perdiendo porque las luchas por el poder en el mundo moderno, vamos a brincarnos rápidamente la Edad Media, que es el momento de la poliarquía y donde no se consolidan todavía las instituciones, pero hay muchos poderes, para entrar a la creación de los estados modernos. Esos estados de los que habló precisamente Maquiavelo y que nos llevan al gran cuestionamiento de cómo lograr, a medida que la población va creciendo y que las sociedades predominantemente rurales se pasan a sociedades urbanas, a las grandes ciudades, a las metrópolis, cómo poder ejercer el poder, cómo poder gobernar, cómo llegar a él. Y es donde, claro, de la mano del liberalismo, esto no lo olvidemos porque para mí es un punto muy importante que luego tendremos que cuestionar, de la mano de la ideología liberal se plantea dos cuestiones. Para los ciudadanos que tenían el derecho de ciudadanía, que eran, repito, siempre en minoría, eran la libertad de ejercer el voto para nombrar un representante. Así se interpretó. ¿Cómo se interpretó en la economía la libre iniciativa para establecer una empresa y buscar el lucro, la ganancia? Finalmente, una sociedad de comerciantes, una sociedad de mercaderes fue la que instituyó el modelo capitalista en su primer fase, que corresponde a la edad moderna. Pues eso siguió. La lucha de los monarcas, la lucha de la monarquía contra la aristocracia, todo esto hasta llegar a la Revolución Francesa, al siglo XIX, donde hacen crisis las instituciones monárquicas y termina la burguesía por establecer un sistema de gobierno que está, por supuesto, basado en la idea del sufragio, del voto, de la representatividad, donde ya se pretende que se abra poco a poco, porque todavía en el siglo XX las mujeres en algunas partes del mundo no tenían derechos de ciudadano, no votaban ni podían ser votadas. Entonces, esa democracia viene con un mal bagaje, carga con una serie de culpas de falta de representación general de la mayoría. Bueno, estamos entrando en un mundo, este mundo posmoderno, donde se ponen en cuestionamiento todas las instituciones, se ponen en cuestionamiento los grandes argumentos, los grandes temas, y se nos está queriendo escamotear el fundamento para poderlo resolver. ¿Cuál es el fundamento? Como la posmodernidad lo que sigue exaltando, ahora sí hasta el exceso, es la libertad es lo más distintivo del ser humano. Bueno, pues la libertad, ¿a dónde nos puede llevar? ¿A ejercer el voto? ¿A luchar por ser nosotros los que subamos a la pirámide del poder? Porque así se ve la política, una pirámide cada vez más difícil de subir, de ascender, y los partidos políticos, las personas que aspiran a tener esos cargos, se desviven por cautivar a los votos y por lograr en un momento dado ser quienes les toque ejercer el poder, por el tiempo que la legislación en turno lo permita. Bueno, yo pienso que todo esto ha nacido de un mal concepto de la democracia y de un mal concepto de la política. ¿Cómo sostener esta tesis que les planteo? La democracia mal comprendida, la política mal ejercitada y también concebida. Porque, ¿quién dijo que
la política tenía que ser el arte o la ciencia del poder. ¿Por qué entender la política como el ejercicio del poder? No en la manera, por supuesto, como se ha entendido hasta ahora, porque siempre es una cuestión de una especie de botín a conquistar, una situación a tratar de controlar a base de grupos o de personas, de personalidad. La verdad es que esto ha atropellado no solamente a los seres humanos, no solamente ha acabado de crear las grandes diferencias sociales, las sociedades donde la corrupción avanza terriblemente porque en la lucha por el poder todo es permitido, sigue siendo legible y aplicable en Maquiavelo. Más le vale al que aspira al poder mentir y engañar que decir la verdad. Y quien sube al poder y dice la verdad es cuestionado. ¿Por qué? Porque se supone que el poder es indivisible, no se reparte. Es algo, repito, que se conquista. Bueno, la historia de Occidente, Oriente no está tan lejos de eso, pero hay otra manera de manejarlo. Allá más el origen divino de los monarcas, de los emperadores, se sostuvo durante mucho tiempo. Finalmente entraron a la modalidad de la representatividad, pero hay otro concepto de la vida social y otro concepto del ser humano. Y aquí vamos a lo más importante. En el trasfondo del mal concepto de la democracia, ahora sí como democracia representativa, y en el mal concepto de la política como ejercicio del poder, está una idea del ser humano. Esa es mi postura. Fíjense, la Grecia clásica era una Grecia donde se concebía al ser humano como un ser dotado de razón, distinto a la naturaleza, superior a la naturaleza. Y eso viene desde los mitos griegos, de la generación de los dioses, de la etapa de los dioses telúricos, de los dioses tónicos, que eran dioses de la tierra, en la etapa de los dioses olímpicos, hay una ascensión del ser humano. O sea, se va exaltando al hombre, porque esos dioses, los dioses olímpicos, Zeus y toda su tribu, sus familias, ellos son finalmente tan semejantes a los hombres y los hombres se sienten tan similares a los dioses, tan iguales en debilidades como posibles cualidades, sin embargo, sin la inmortalidad, que empieza a desarrollarse un culto en Grecia por el ser humano y un abandono de la naturaleza. Se ve claramente en cómo Grecia no es precisamente una difusora de la filosofía, lo tuvo en sus momentos básicos de la filosofía cosmogónica, los milesios y algunos otros autores. Tal vez todavía en Éfeso, con Heráclito, y todavía en Aristóteles llega un eco porque es un amante de la naturaleza que le busca comprenderla, igual que estudia las polis y sus constituciones, así estudia los fenómenos naturales. Pero después de eso, la modernidad, con su vestido de intereses del capital, intereses productivos, intereses económicos, pues ve a la naturaleza como un objeto de explotación, como algo que debe servirnos. Si antes se pensaba que el hombre era el dominador del mundo natural, ahora es quien la usufructúa, hace dominio de la naturaleza y lo hace de una manera a rajatabla. El enriquecimiento a través de talar los bosques, de explotar los yacimientos, todo eso es parte de una economía de tipo liberal que va a ir en aumento, en incremento, desde aproximadamente el siglo XV, desde antes hasta nuestros días. Bueno, todo esto acompañando la desigualdad social creciente, no menguante, acompañando el atropello de los principios de respeto, de amor, de tolerancia, que todavía los antiguos sostenían y que el cristianismo trató de entronizar, porque poco a poco se va considerando que lo más fundamental es que la gente muestre su habilidad en un torneo competitivo, en una lucha civilizada por lograr el éxito económico y político, porque van a ir de la mano, a veces con cierta distancia, pero siempre muy acompañados. Bueno, yo creo que estamos ante una situación que nos exige
repensar al ser humano y con ello cambiar nuestro concepto de la democracia y nuestro concepto de la política. Y dirán ustedes, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos a ir? Primero, entender al hombre como una totalidad, no como una dualidad. Fíjese cómo, si bien los griegos solamente en una corriente órfico-pitagórica, platónica y neoplatónicos aceptaron el dualismo cuerpo-alma, que tenía un origen parte del mundo terrenal de los viejos dioses, parte del mundo olímpico de Dionisios. Ese dualismo alma-cuerpo que va a servir como andamiaje para el mundo, una parte del mundo cristiano original, pues, finalmente se extendió a través del griego como la lengua misionera, la lengua para adoctrinar a los pueblos. Pero luego llega la modernidad y con la secularización el dualismo se queda porque sigue quedándose, pero se disfraza, porque el alma deja de ser tema público, se convierte en cuestión privada. La secularización, producto de las guerras religiosas, de las luchas por la verdad, por detentar la verdad, va a hacer que el tema de la naturaleza completa humana pues se pierda. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico, que es un pensamiento secular, natural, y es el pensamiento que acompaña el desarrollo de la sociedad, primero mercantil, después industrial, es un pensamiento que nada más se aboca a aquello que podemos ver, aquello que podemos medir, aquello que podemos pues meter al mundo del mercado. O sea que Occidente, con esa visión dualista de trasfondo cada vez más difusa, pero siempre presente, va a justificar, entre otras cosas, el trabajo asalariado, la explotación del hombre por el hombre. Todas las tesis que Marx planteó parten de la idea de que el ser humano se convierte en el dueño del otro, si no directamente, como en el esclavismo, por lo menos a través del salario y de la plusvalía. No entro en detalles en la teoría marxiana sobre este proceso de explotación del hombre, tendríamos una alternativa diferente, sino entro a la posibilidad de entender al ser humano de otra forma. Entender al hombre como cuerpo. ¿Por qué como cuerpo? A mí me han cuestionado mucho, ¿por qué te deshaces del alma así tan peregrinamente? ¿Por qué dejas de lado el espíritu, la parte interna, que es lo más importante del ser humano? Bueno, no lo pierdo. Lo recupero en una visión sistémica del cuerpo. Porque nosotros hemos creído que el cuerpo es nada más lo que se ve. Y lo que se ve es lo que está sujeto a un sentido, un solo sentido. El sentido de la vista, que es el sentido de la conquista, es el sentido en la conquista entre los pueblos y la colonización, el descubrimiento y la colonización, y es el sentido también de la conquista de los recursos naturales. Ver para conocer y controlar. Ha sido el sentido del control. Podría ser el sentido del descubrimiento, como en el arte, pero en la práctica es un sentido que va muy acompañando los intereses de tipo económico. Ha resultado lo mejor para crear un sistema cuantitativo de medición. La medición es algo cuantificable que se despoja de muchas características cualitativas y por supuesto puede dejar de lado todo lo que tenga que ver con lo espiritual, que si pensamos, que si sentimos, que si tenemos aspiraciones a la trascendencia, todo lo que ha hecho al ser humano ser un ser que por un lado lo interpretaron como dual o como un sistema que deberíamos retomar como una totalidad que tiene un interior y un exterior, o una parte visible y un invisible, que todas son parte de lo que somos como cuerpos. Entonces, la propuesta de la que he partido y he trabajado por muchos años es que somos cuerpos. Y esto tiene algo muy importante que nos va a añadir como ganancia. Si somos cuerpos, tenemos que reconocer que hay una gran cantidad de cuerpos y que los cuerpos son diferentes. Pero entre otras cosas, nos reacomoda en el mundo de los cuerpos. Ser cuerpos con las características que nos distingan, bueno, cada especie tiene características que lo distinguen, no hay cuerpos iguales. Es más, podemos ahorita plantear una tesis que quizá va a ser cuestionada, pero que es muy importante sostener porque la ciencia lo ha venido apalancando, apuntalando recientemente. No hay cuerpos iguales en ningún rango de la naturaleza. Ni desde los copos de la nieve, las gotas de agua, hasta cualquier individuo de una especie,
es igual a otro. Ni los clones, ni los gemelos idénticos. Entonces, la diferencia es lo fundamental. Ayer platicábamos sobre eso. La diferencia es fundatoria, es el punto de partida de la naturaleza. La naturaleza es el desfogue, es la erupción de la diferencia. Y la naturaleza en su evolución ha sido eso, un constante estar creando, constituyendo nuevas especies, generando nuevos especímenes. Yo veo un rosal en mi casa o cualquier otro arbusto floral y veo que sus flores cada vez que se dan son parecidas, pero no son idénticas. Cada vez es una nueva, un experimento nuevo, cada fruto es nuevo. En fin, eso nos llevaría a una cosmogonía de la diferencia, que no es el momento de explotar en este instante, pero sí nos lleva a plantear algo muy importante. Hoy por hoy hay un grupo muy fuerte de intelectuales, de gente activista, que defiende que la naturaleza debemos rescatarla, que la hemos atropellado, que la hemos explotado hasta el exceso, que estamos atentando contra ella. Y se nos manejan argumentos de todo tipo, hasta afectivos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se desarrolla la cacería? Que finalmente es una especie de subproducto de la guerra, que la guerra es una forma terrible de adueñarnos de los otros, suprimirlos y de sus propiedades, de sus pertenencias, de sus recursos. Sigue siendo hoy eso. Porque es la política indoeuropea de la explotación del hombre por el hombre, la conquista, los grupos bélicos. Bellum es la forma fundamental de constitución de la cultura, no solo occidental, pero en Occidente eso rindió ciertas ganancias para ciertos grupos. Grupos que han generado sus recursos a partir de la guerra y lo siguen haciendo, ¿o no? Bueno, contra la naturaleza hemos tenido una guerra, siendo que son cuerpos como nosotros. Y además, si aceptamos, por lo menos, cuando menos en parte, que somos parte de un proceso evolutivo, somos parte evolutiva de la naturaleza. Somos cuerpos en un mundo de cuerpos, que también es cuerpo. Toda la naturaleza en su conjunto constituye un macrocuerpo. No, ¿cómo es posible? Si somos una especie privilegiada, diferente, que se entroniza en un nicho particular. El nicho que nos hemos construido para nuestra propia vanagloria. Desde el momento que Linneo y sus seguidores nos empezó a denominar Homo sapiens sapiens, porque además, también con relación al Homo sapiens fossilis, teníamos que ser distintos para cautivar al hombre por una cualidad fundamental que es la racionalidad y seguir discriminando a los que no pueden ejercer la razón igual que unos que otros. En un mundo de cuerpos donde todos somos diferentes, la dinámica de relación del hombre con el mundo debería ser otra. Deberíamos reconocer la deuda enorme que tenemos con los otros cuerpos, con los cuerpos que no son humanos, cuerpos no humanos. La distancia es menor de la que creemos, mucho menor. También es que nos ha cegado una cultura materialista, porque a diferencia y en contraposición al dualismo, se opuso un materialismo de tipo mecanicista, que niega todos los procesos psíquicos. Si es en la naturaleza, nada, la naturaleza es producto del azar, de la selección natural. Si es en el hombre, somos producto de destilados cerebrales o de las hormonas o sinapsis de las neuronas. Pero de todas formas sigue siendo una mala justificación de la diferencia entre el hombre y el mundo, entre el hombre y las otras criaturas. Cualquiera que se asoma a la naturaleza con cuidado, con cautela, con cercanía, se da cuenta que la naturaleza es inteligente. Sí, hay algunos que trabajan la psicología animal, otros un poco en una predisposición diferente, tratan de hablar de un psiquismo universal, ¿sí? Psiquismo hasta en los vegetales o los minerales, temas que no tenemos todavía elementos suficientes para poderlos sostener. Ha habido autores serios, como el neurofisiólogo francés Paul Chauchat, discípulo de Teilhard de Chardin, que sostuvo que había un zoopsiquismo, una zooconsciencia y una fitoconsciencia. Pero no me voy a ocupar de eso porque finalmente me llevaría en otro camino, hacia lo que llamaría una ontología cosmológica o una cosmología filosófica de los cuerpos. Pero sí planteo eso, somos cuerpos en un mundo de cuerpos. Y esto
nos llevaría a construir categorías nuevas, porque las viejas categorías del ser y del tener no dan para eso. Si yo no tengo un cuerpo, si yo soy un cuerpo, y todo lo que está a mi alrededor son cuerpos distintos, humanos y no humanos, necesito otro tipo de conceptos, crear categorías para poder interpretar nuestras diferencias y similitudes, porque eso sí, tenemos que reconocer que somos cuerpos que se podrían reunir en clasificaciones que permitirían marcar algunos márgenes y establecer nuevas relaciones. Por ejemplo, los animales y las plantas, nada más que el animal es el único que le aplicamos esa categoría, se manejan por instinto. Decimos que se manejan por instinto. Desde el siglo XIX esa categoría empezó a surgir, a emerger. Primero se quiso aplicar al ser humano y luego, no, claro, eso nos rebajaba la condición de animales inteligentes. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, contra esa posibilidad se volvió a insistir que el ser humano era producto de ¿qué? Del lenguaje. Entonces, hablar de lenguaje, pues sí, permitió hacer una diferencia importante entre el hombre y otras especies. No porque muchas especies no muestran que conocen y manejan un lenguaje eficientísimo para comunicarse entre sí. ¿Cómo se comunican las células en un organismo para poder realizar sus funciones? ¿Cómo se comunican los miembros de un enjambre o de un hormiguero o de cualquier otro grupo social? Pues tienen formas de comunicación muy eficientes y sus lenguajes, hasta donde sabemos, son lenguajes determinados ya genéticamente. En el proceso de la evolución desarrollaron un lenguaje que les funciona y que les permite adaptarse a un cierto nicho natural. Pero no están solos. Todas las especies se apoyan unas a otras. El neodarwinismo nos ha dado mucho que pensar sobre la posibilidad de una lucha en la naturaleza que nosotros de alguna manera reproduciríamos. Pero es realmente una mala lectura. Es más la cantidad de apoyos que se dan unas especies a otras, sean o no sean producto de la voluntad. La palabra voluntad está aplicada al hombre, entonces dejémosla de lado. Pero siendo algo natural, tenemos que reconocer que las especies se apoyan. Los insectos que vienen de las flores que se vienen de los insectos, los animales que vivimos de las plantas que se nutren de los productos animales. Estamos constantemente en interacción. Nosotros somos un conjunto de cuerpos introyectado y que se ha acumulado a una forma y un proceso que nos ha permitido en el proceso evolutivo, en la dinámica evolutiva, desarrollar un tipo de pensamiento, de conciencia, que es, sí, por un lado, importantísima, porque nos permite plantearnos la interpretación de todo el mundo, de todas las cosas, pero también a veces nos lleva a distorsionar nuestro lugar en el mundo y creer que porque somos diferentes somos superiores. La verdad es que el ser humano tiene una facultad que además es falible, está sujeta a ensayo y error. El conocimiento, obra del lenguaje, de que el lenguaje es dar nombre a las cosas, crear sintaxis para procesarlas y luego establecer proposiciones, hipótesis, interpretaciones, teorías, macroteorías, filosofías para interpretar nuestro lugar en el mundo, el lugar de las criaturas, en fin, la posición de unos seres con otros seres. En este aspecto, postular la democracia de los cuerpos implica bajar nuestras pretensiones. Yo no digo 3 rayitas, sino ponernos en el diálogo directo con la naturaleza. Hay quienes manejan esto. Las etnias originarias siempre lo han sostenido. Claro que hay un trasfondo mítico, religioso, que muchas veces se maneja, como en el shintoísmo, donde hay dioses, kamis, que están en todos los seres naturales y con ellos hay que dialogar y saber sus pretensiones. Creo que eso no va con el pensamiento occidental, pero sí un asegurarnos de comprender cuáles son los mecanismos rectores de la naturaleza y cuáles son, ahora sí vamos a tomar una categoría común entre animales, plantas y humanos, cuáles son las necesidades naturales de cada especie. De manera natural, instintiva, por aprendizaje, el hombre agricultor, la mujer agricultora, entendieron las necesidades de la naturaleza, en nutrientes, en temperatura, en ciclos de cultivo, en fin, se desarrolló una sabiduría de conocimiento de la naturaleza que a medida que las sociedades
agrícola se pasó a las sociedades urbanas, se fue olvidando, porque la sociedad urbana es una sociedad, digamos, donde la realidad es un poco de invernadero. La hemos creado, la hemos construido a nuestro gusto. Hemos creado grandes superficies de concreto, carreteras, urbes, con una cantidad de productos que aprisionan, atrapan, aplastan los recursos naturales. Y bueno, para quitarnos un poco el sentido de malestar y para nuestro beneficio, pues dejamos ciertos lugares, parques, lugares donde podamos respirar, porque hasta eso nos estamos quitando la respiración. Pero al mundo se le estamos dañando seriamente. ¿Quién dijo que no es eso la causa de la pandemia que vivimos y de otros fenómenos naturales que estamos experimentando? Todo producto de desconocer nuestra verdadera naturaleza corporal, de que somos cuerpos y que consecuentemente tenemos muchísimo más en común con los otros cuerpos de lo que queremos pensar. Miren, el cuerpo que somos los humanos puede ser visto bajo varias caras. Imagínenlo como un poliedro. Bajo una cara, la vista, vemos forma, pero la forma es algo que está cambiando muy rápido. La forma de los cuerpos, sobre todo los vivientes, los inorgánicos tienen más duración, la entropía es más lenta, pero los orgánicos cambian rapidísimo a lo largo de la vida. Nosotros cambiamos en nuestra forma físico-biológica. Claro, podríamos tener la mirada física y vernos a nivel energético, como lo intentan algunos grupos, sobre todo herméticos, esotéricos. Pero bueno, fuera de la forma que ha permitido una manera de clasificar a los seres vivos, una morfología sistémica, que es la que empezó Linneo, luego empezaron a añadirse otras características porque a veces la forma engañaba. Hay especies que se parecen demasiado y son distintas. Entonces, ¿qué encontraron los naturistas o los naturalistas? Encontraron que las capacidades, las características, las funciones de los cuerpos son diversos. A eso habría que señalarlos no solamente con el carácter de necesidad, sino como de capacidad, y allí surge lo que llamamos valencias corporales. La necesidad es el impulso natural que cada cuerpo trae desde su origen. ¿Producto de qué? De la evolución, de su génesis. La necesidad ya está. Eso es importante reconocerlo. Para los que tienen nostalgia del esencialismo, del sustancialismo filosófico, si algo puede sonar un poco a resabio sustancialista es hablar de las necesidades y de las capacidades naturales. Lo que pasa es que las necesidades se satisfacen y las capacidades se ejercitan bien o mal, o no se ejercitan, o se ejercitan antitéticamente a la necesidad. Yo puedo comer, es una capacidad, la capacidad masticatoria de deglutir y digerir cantidad de productos, pero no todos van a la satisfacción de mi necesidad nutricional. Díganlo, si no es la cultura occidental, una cultura que ha olvidado conocer realmente los requerimientos del cuerpo que somos. ¿A qué se debe esto? A que hemos menospreciado la parte biológica o física. Es una ambivalencia, ¿eh? La menospreciamos en un terreno, la apreciamos en el otro. La apreciamos como imagen, como ícono, como parte del emblema del triunfador. Por eso, si no se da porque la hemos dañado, la simulamos, la reconstruimos, la disfrazamos. Primero se disfrazaba con ropas para mostrar altivez, triunfo. Después con cirugías, con ejercicios y técnicas cosméticas para mostrar un cuerpo que no ha sido dañado por el tiempo. Porque la muerte es un factor natural que no queremos reconocernos. Aunque la gente se sepa mortal, prefiere olvidarlo mientras está viva. Y de ahí que pueda tomar mucho rumbo y mucha velocidad una filosofía del placer, un hedonismo que no tiene justificación natural. Fíjense, si nos vamos a hacer la exégesis o podríamos decir la arqueología del placer, igual que el deseo, son facultades, no necesidades. El placer es la facultad retroalimentadora que nos permite muchas veces saber que estamos por buen camino. Nada más que eso se puede equivocar. Yo puedo comer algo que me satisface, lo disfruto, pero a la hora de la hora me hace un daño terrible. Esas son las adicciones. Son temporales, sus efectos son transitorios, pero no logran darnos
aquello que nuestro cuerpo pide. El cuerpo habla, hay las razones del cuerpo. Hay corrientes, más que nada de psicología práctica, cierto tipo de terapias holísticas que hablan mucho de eso. El cuerpo nos habla, nos dice lo que pide, pero no el cuerpo físico. También hay que olvidarnos de creer que el cuerpo lo es. Nada más la parte formal, material. Bueno, lo material ya incluso ya está en desuso, ya ha caído. El cuerpo en su doble sistema, su cara externa e interna, es emoción y es forma, es pensamiento y es forma, es impulso y es recurso. La forma es recurso. La forma expresa las necesidades. Tenemos capacidad visual, las especies tienen diferentes capacidades, tienen sus valencias, capacidades apropiadas a sus necesidades. Y claro, de repente les faltan como a nosotros, podemos tener ceguera, sordera, pérdida de alguna otra facultad, pero buscamos sustituirla. Lo que no es válido es lo que hemos hecho. En vez de darnos cuenta de ese trabajo enorme de los ciclos naturales de colaboración unos con otros y que debería ser lo más distintivo del ser humano, la colaboración entre los cuerpos humanos para cubrir las necesidades, no solamente de los cuerpos humanos o de una minoría selecta, privilegiada de los cuerpos humanos, sino de todos los cuerpos planetarios. Necesitamos pensar planetariamente, pensar en función de todos los cuerpos. ¿Por qué? Ahí dirán ustedes, ¿por qué? Yo no soy responsable de la naturaleza. Ah, sí, pero la naturaleza sí ha sido responsable de proveerme de todo. Yo no soy responsable de mis hermanos de África o de Irak. ¿Por qué me voy a preocupar por lo que estén pasando? Ah, no, bueno, pero no provenimos de una civilización que tiene raíces que se van por oriente, por occidente, por todas partes, de donde viene nuestro conocimiento y nuestra tecnología y los inventos y los descubrimientos, buenos y malos, pero no somos producto de una contribución colectiva. No hay un proceso de contribución. No somos realmente históricos. Ser histórico es provenir de una genealogía, no solamente de tipo genético, de una genealogía cultural, familiar, social. Y vamos a otra categoría, porque se nos acaba el tiempo y tendríamos que entrar en una fase de plática, interacción. ¿No son las sociedades cuerpos? Aquí vamos a la política. Tampoco a las sociedades les hemos querido dar el rango de cuerpos. Como hay muchos tipos de cuerpos, el cuerpo que se ha privilegiado es el cuerpo humano individual, porque es el que digo yo que es mi propiedad. Grave error. No es mi propiedad. Cuando lo trato como una propiedad, ese aspecto, esa cara del cuerpo que soy, que es la cara visible, la más visible, me provoca una serie de efectos, que ahora los estamos viendo. En la pandemia, todos los excesos humanos se están convirtiendo en los factores fundamentales de mortandad, porque no hemos sabido escuchar, oír y respetar al sistema total del cuerpo que somos, donde las emociones también son causa de los problemas fisiológicos y lo fisiológico es causa de las emociones, porque son un ida y viene. No hay uno primero y otro después. Es importante para una nueva concepción del cuerpo que somos el dejar de caer en la idea de cuál es causa y cuál es efecto. Es muy torpe eso. Es bastante simplista creer que el cerebro produce las emociones de un creador, de un artista, de un músico. Será un medio de comunicación de todo ese sistema que se expresa, porque tiene características distintivas que buscan ansiosamente manifestarse a través de los talentos que cada ser humano tiene, que en algunos se conocen, se reconocen y se impulsan, o las circunstancias le fueron favorables. A mí me favoreció la educación de mis padres, del contexto en el que me formé, tal vez la posición económica clase media donde pude seguir estudiando, pero ¿cuántos no tienen esos recursos a la mano? Porque la sociedad es la proveedora fundamental de los recursos. No es posible que estemos en un mundo donde cada quien es autosuficiente. Eso no existe. El hombre primitivo ha haber sido algo interesante, fantástico. Cómo empezaron a comunicarse para luchar juntos en la cacería, en la recolección, para acabar de resolver los conflictos de los grupos, de las hordas, de las tribus. Pero ahora
no usamos esas grandes capacidades críticas, esa capacidad de reflexionar para entendernos todos. Y como las lenguas se convirtieron en la Babel de las comprensiones, bueno, también, pues, ¿por qué me voy a entender de lo que no sé hablar? Del chino, del coreano, o del somalí, o cualquier otro. Mucha incomprensión del ser humano de que somos una especie que va junta, y el planeta va con nosotros. Y las sociedades son el vehículo intermediario porque todo cuerpo necesita pertenecer a un microsistema corporal. Y ese microsistema corporal requiere estar en otro sistema mayor. Digamos, póngale que el microsistema original es la familia, pero como salimos de ahí, generalmente, y formamos otra familia, esa convive con otros grupos familiares o con individuos aislados para constituir ese proceso dinámico, económico, político, cultural, en donde todos tenemos que ir resolviendo nuestras necesidades y creciendo, porque el proceso de los cuerpos es crecer. Crecer para florecer, crecer para producir, crecer para llegar a ser cada quien lo que tiene como su naturaleza distintiva, que eso no se maneja en la educación. No estamos educando para la diferencia, estamos educando para la similitud. Y es otro error gravísimo. Entonces, ¿cuál es el error de la política? Aquí voy a tener que hacer una pausa para que empecemos a platicar e interactuar. El error de la política es creer que el poder es lo que debe buscar la política. Si la polis era el motivo de la política, politeis, polis, politica, era realmente el concepto original de la política, era en realidad la preocupación por los muchos, aunque no lo hicieran bien, lo que lo hicieran de manera selectiva, pero no era la lucha por el poder. Cuando se discutía el gobierno, se discutía sobre cuál era la mejor manera de coordinar el grupo. Cuando la discusión era a nivel colectiva, aunque fuera una minoría, pues se podía lograr. Pero a medida que va creciendo, eso se convierte en un problema grave a resolver. ¿Cómo gobernarlos? No hemos agotado las opciones para el gobierno de los pueblos, pero definitivamente no es por el voto, no es por decisiones mayoritarias, ni es solamente por auscultaciones o consultas de la opinión pública, porque para eso necesitamos una sociedad formada. Lo que pasa es que necesitamos que en lugar de un gobierno sobre las personas, que es lo que hasta ahora maneja la política, y por eso se habla con Foucault de que la política es saber para el poder, es poder, ejercer el poder. En vez de eso, debemos administrar. El gobierno debe ser una forma de administración de los recursos al servicio de todos los cuerpos, humanos y no humanos. Esa es una primera propuesta, la tengo en un ensayo próximo a publicarse en un libro sobre filosofía y política. Ese tema de los otros conceptos alternativos de la política va acompañando la idea de un cuerpo diferente, de un cuerpo total, integral, holístico, donde no me puedo separar de otros cuerpos, porque esos cuerpos forman parte de mí. ¿Cuánta gente, cuántos pensadores, cuántos artistas, cuántos amigos, cuánta gente, alguna que ya no está, forman parte de mi vida, de mi pensamiento, de mi conciencia, de mi pasión, de mi entusiasmo, de mi preocupación, de mi estrés, en positivo y en negativo? El dolor de cuánta gente repercute en mi vida y cuánto me ciego no a esa realidad que me rodea. Y que la pandemia lo único que hace es poner como un lente de aumento para mostrarlo al claro, porque ahí estaba y no lo queríamos ver. La muerte de gente en África hace décadas que se habla de que es una cosa pavorosa y Occidente no voltea allá, no mira allá, tampoco Oriente, con excepciones muy especiales, ciertos grupos que se preocupan por el hambre, por la hambruna, que se preocupan por el deterioro de los recursos ecológicos, por el cambio climático. Con excepción de eso, la mayoría nos desentendemos y vivimos en esa visión un poco, podríamos decir, de torre de marfil del sacrosanto ego del cuerpo que creemos que tenemos. El yo que controla un cuerpo, que es dueño de un cuerpo. Temo decirles que no somos dueños de ningún cuerpo, somos ese cuerpo que maltratamos, ese cuerpo que usamos como ariete contra los otros o que lo ponemos al servicio y alquilamos a los intereses y deseos de otras personas. Entonces, busquemos un diálogo de los cuerpos, una inseguridad de los cuerpos,
¿Pueden hablar los cuerpos de las otras especies? Sí, claro, pueden hablar. De hecho, para eso están los científicos naturales dispuestos a enseñarnos muchas cosas. En fin, hablar de democracia de los cuerpos es plantearnos un horizonte alternativo a alcanzar. Un tipo de sociedad, un tipo de relación con la naturaleza, a partir de una idea diferente del ser humano que tenemos, propongo que adoptemos, y que no está concluida. ¿Cuándo llegaremos a conocer todo lo de las características o propiedades, valencias de los cuerpos que somos? Quizá nunca. Y de los otros cuerpos, en parte sí, porque hasta ahora vemos lo que nos interesa de los otros cuerpos, sus cualidades o capacidades que nos satisfacen proyectos personales. Pero para poder entender los otros cuerpos tenemos que ponernos en el lugar de sus propias urgencias, humanos y no humanos. La inmunitas de la que nos habla Esposito, Roberto Esposito, es ciertamente un problema de la política de nuestro tiempo. Ya estaba desde antes. Las sociedades se inmunizan, excluyen tecos, extranjeros, mujeres, esclavos, y luego pueblos bárbaros contra civilizados, y luego pueblos subdesarrollados contra desarrollados, siempre excluyentes, excluyentes. Es parte de los mecanismos inmunitarios. Espósito tiene su manera de buscar superar eso, pero retoma el concepto de biopolítica, bios, pero no es solo bios, es psique, es nos, o sea, el pensamiento como la diferencia de la reflexión interna personal que debemos, que tenemos la capacidad de desarrollar y la podemos promover. Y hay todavía una dimensión mayor que es, ahorita la palabra no la tengo en la punta de la lengua, pero es la dimensión espiritual del cuerpo que somos. ¿Qué sería la dimensión espiritual del cuerpo que somos? Una de las tantas caras del cuerpo, y a lo mejor hay muchas más que no hemos apreciado. Es la capacidad de vernos en función de una mayor existencia, de cuerpos mayores. Han visto cómo los pájaros cuando vuelan juntos en parvadas se regulan y se conducen para después ir otra vez a realizar sus vidas personales. Tienen la capacidad en ciertos momentos de su desarrollo, en sus éxodos, de trabajar conjuntamente dentro de un cuerpo mayor, transitorio. Nosotros tenemos esa capacidad de vernos dentro de cuerpos mayores. Depende de los límites de nuestra imaginación, de nuestra afectividad, de nuestro pensamiento, hasta dónde llegamos a ese límite. Algunos los llegamos hasta los límites del universo. Pero eso sería tema para otra plática, porque es la dimensión de lo sagrado. Bueno, vamos a dejar aquí, si quieren, para entrar en una conversación con la audiencia. Muchas gracias, doctor Rico Bobbio. En realidad son muchísimos conceptos. Ha hecho un recorrido muy interesante sobre esta relación de la democracia y el cuerpo, cómo se ha configurado esta a través del proceso histórico, los diferentes momentos históricos, y cómo podríamos repensarla. Yo tengo aquí algunas preguntas, iniciaré con algunas preguntas sobre su charla. Tengo, por supuesto, algunas preguntas propias para continuar este diálogo. Comento la primera de Luis Enrique Pérez Castro. Señala, en ese nuevo planteamiento sobre la categoría democracia, podríamos también reconsiderar la propuesta de Foucault sobre el dominio sobre los individuos a través de las instituciones de control, las cuales son fundamentalmente relaciones de poder o inclusive de violencia. Es decir, ¿aún tiene cabida esa interpretación en el contexto posmoderno? Si quiere, doctor, empezamos comentando esta pregunta y este comentario de Luis Enrique Pérez, y luego procedemos a otros comentarios. Claro. Es una buenísima pregunta y es la realidad concreta. Los mecanismos de poder, las instancias de poder se han articulado
a través de una visión de la política, de una visión de la economía, porque hay varios circuitos de los cuerpos sociales. Uno es el circuito de la gobernanza, por llamarlo, de la ordenación, que es propiamente el derecho. Y otro es el circuito de la economía, de la distribución de los bienes y servicios, de la producción y distribución. Otro es el de la cultura, otro, en fin, el de la educación. Pero entre todos ellos se ha ido tejiendo poco a poco una especie de malla muy fuerte que son los mecanismos del poder. Lo que Foucault denunció, y todavía había muchas cosas que hubiera podido decir, que algunos han intentado continuar, darle continuidad, porque son efectivamente las estrategias del poder para el control de los cuerpos. Y para impedir que salgamos de esa situación de cuerpos cautivos, de cuerpos negados, porque no hay, fíjense, la tesis que yo he sostenido frente a la visión marxiana de que la explotación es producto del manejo de las fuerzas de producción, yo la he traducido en términos de valencias corporales como que la explotación es producto del manejo de la satisfacción de las necesidades del otro. Si yo soy quien puede disponer cómo el otro satisface sus necesidades naturales, lo controlo. Entonces los mecanismos del poder son eso. Son controladores de la satisfacción de las necesidades del otro. Desde el cómo las vemos, o sea, los saberes con los que se nos orienta qué es lo que debemos querer. Cosa patética. ¿Cómo vamos a tener que querer cosas que nos dañan? Nada más porque la sociedad del consumo así nos lo dicta. Entonces, sí, sigue siendo aplicable. Es algo que tenemos que desarticular. Es como llamamos, como se ha llamado por algunos críticos después de la escuela de Frankfurt. Tenemos que desintegrar todos esos mecanismos del poder, examinarlos, descifrarlos, irlos disectando para poder determinar cómo están operando todavía en nuestra vida, cómo operan en la imagen publicitaria, cómo manejan los medios de comunicación, cómo están detrás de los procesos de elección de los gobernantes, cómo en los partidos políticos. En fin, sigue siendo válido y hay que desentrañarlos. La posmodernidad no acaba con Foucault. Foucault sí podría interpretarse en uno de sus textos, en el texto donde habla de que el ser humano es un producto. Ahí creo que en el último Foucault, en el Foucault de la historia de la sexualidad, empieza a retomar la necesidad de que hay algo que sí resiste. Interesante, es el sexo, uno de los factores que resisten a esa posibilidad de una, digamos, construcción completa de la sociedad, cultural y política. Pero, en fin, habría mucho que decir. Foucault dio su contribución, hay que ir más adelante, hay que ir más allá de Foucault. No hubiera Foucault como dijo Baudrillard, pero sí ir más allá de Foucault. Así es. Tenemos también primero un comentario de Rodia Rascol. Dice, volviendo a la cuestión del origen de la democracia, creo que se puede pensar en un error de concepción si hablamos del gobierno del pueblo, por el hecho de que los propios griegos no equiparaban exactamente demos con pueblo, obviamente con la concepción moderna del pueblo. Creo que usted lo ha señalado un poco en este carácter excluyente de la democracia ateniense, ¿no? Donde no hay participación de mujeres ni de niños. En ese sentido, también podríamos decir que desde su origen la democracia ha sido pues una idea o un ideal, ¿no? Para algunos una utopía que se puede realizar más o menos en función de posibilidades, contextos y quizás capacidades. Y quizás también, como usted señala, el hecho de considerar esta posible democracia de los cuerpos ampliaría esta visión limitada que hemos tenido del propio concepto desde su origen. ¿Qué opina? Sí, correcto. Sí, está bien la puntualización que hizo la compañera. Es cierto, el concepto de democracia en Grecia, el concepto demos no es el mismo que tenemos nosotros hoy. Ahí demos eran demoi, que eran esos grupos privilegiados que eran los únicos que tenía la ciudadanía griega. Después se amplió porque la modernidad pretende ser un proceso en el cual se amplía en nombre de la burguesía, se trata de contra la aristocracia. Es como una herramienta de lucha de la burguesía por el control político.
y se maneja al pueblo como una entidad que puede pensar, que puede decidir, pero finalmente les va a dar el poder a los que tienen la preparación para ello. Entonces, la democracia sigue siendo una falacia porque está todavía centrada sobre el poder, y el poder es gobernar a los seres humanos y decidir sobre los recursos. Y ahí está una mala comprensión del gobierno. Realmente, esa tesis de alguna manera está presente en el Marx utópico y está en Saint-Simon. El nuevo concepto que hay que manejar en materia de organización social y gobierno en términos amplios es la administración de los recursos para el servicio de todos. Claro, habría que ponernos a pensar cómo y cuál es la vía más correcta. Pero ahorita la dificultad está en que todo está como un embudo y como una pirámide, así, un isósceles, pero agudísimo, construido en una estructura del poder. Y hay que aplanar esa estructura, esa pirámide, para poder realmente pensar, capacitando a todo el mundo, capacitando educativamente primero que nada a la gente. Me acuerdo cuando Bobbio, Norberto Bobbio, planteó las fallas de la democracia, las promesas incumplidas de la democracia. Vaya que él era finalmente un liberal con toque social, pero él decía, bueno, pues es que no se ha educado a la gente, entonces, ¿cómo pueden ejercer la democracia? Todavía estaba con la idea de que tenemos que nombrar gobernantes y ellos gobernar por nosotros. ¿Y cómo hacerle para que gobiernen no para sus intereses? Por eso ha sido una lucha constante. Quítense ustedes para que vamos nosotros, y nosotros sí vamos a hacer justicia, nosotros vamos a acabar con la desigualdad, nosotros vamos a generar empleo, y además, porque se les da demasiado poder. Yo creo que debemos de construir otros sistemas de organización social política donde sea más la función administrativa la de los gobernantes, y además esté diluida o distribuida a nivel más horizontal. Muy bien, tendríamos dos preguntas que ligo de Víctor Evangelista. ¿Cuál es su definición de cuerpo? ¿Qué pasa cuando se desintegra un cuerpo social como un estado que se independiza? ¿Y qué diferencia habría entre un cuerpo y una esencia? ¿No se parece al nominalismo de Ockham? Muy interesante también, sí me suena como muy atractivo. Bueno, los cuerpos se deshacen. Bueno, aceptemos esa primera premisa para los cuerpos sociales. Una sociedad puede destruirse. Lo propio, lo usual de las sociedades es que cambien sus integrantes y la sociedad continúa. Y su proceso de identificación, de desarrollo, de evolución va cambiando con los nuevos integrantes, con las nuevas aportaciones. Ahí se ve cómo el cuerpo es una contribución de muchos. Buenas o malas contribuciones, pero se va generando por todos. Nosotros también somos una contribución de muchos. Pero hay que ver esta parte del cuerpo que somos. Somos una forma visible, pero somos otras formas no visibles. Aquella parte del ser humano que no es visible, que es su pensamiento, su emotividad, no tiene los mismos procesos de transformación que tiene lo que podemos tocar y ver. Esta piel, como dicen así en términos muy espirituales, esta carne que comerán los gusanos. Esa forma, por supuesto, es una forma que se va a deshacer, se está deshaciendo siempre. Desde que nacemos empezamos a morir. El tema de que somos seres para la muerte, hay que ir más allá también de Heidegger y del existencialismo. Somos seres que morimos todos los días y renacemos todos los días. Incluso el sueño y la vigilia son un poco un recordatorio de eso. ¿Qué posibilidades hay de una vida después de la muerte? Sí las hay. Y eso no es tema de esta charla de ahora, porque nos llevaría más allá de la democracia de los cuerpos, a lo que llamo yo la resurrección de los cuerpos, la muerte y resurrección de los cuerpos. Y al cambio de forma. No a la manera del reencarnacionismo oriental, ir de cuerpo en cuerpo, así migrando, pero sí la posibilidad de otra forma de vida después de la muerte. Pero eso se los dejo para tarea. Lo abordé en mi libro Muerte y Resurrección del Cuerpo. Antes no me atreví a plantearlo directamente, pero como hipótesis, varias hipótesis a pensar y a discutir, porque finalmente la filosofía es para eso. Proponer tesis para que las discutamos todos.
Bueno, hago otro comentario de Yamel Ira. Dice, perdón, pero no me queda muy claro la parte en la que menciona que no somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Quiere decir que alguien más sí lo es? ¿O que no existe tal cosa por otro o por otros motivos? Bien, muy bien. Miren, no somos dueños de nuestro cuerpo si somos cuerpo. Lo que pasa es que somos cuerpos divididos, fragmentados. Hemos aprendido a vernos separadamente, ¿no? Por fracciones. Porque desde el aprendizaje de los movimientos corporales se nos empieza a enseñar, esta es tu mano derecha, esta es tu mano izquierda, esta es tu cabeza. O sea, se nos enseña analíticamente a estudiar los cuerpos. No solamente el humano, todos los seres vivos o los materiales inorgánicos, también aprendemos analíticamente, podríamos a disectarlos, a separarlos en partes. Y eso facilita que en un cierto momento no nos demos por entendido que somos este cuerpo que está cambiando. O sea, somos un ser en cambio, un cuerpo en cambio, en transformación. Si es hasta la muerte, hasta la muerte. Si es más allá de la muerte, más allá de la muerte. Pero somos este cuerpo en transformación. Entonces, ¿de qué somos dueños? ¿Y quién es el dueño? Si aceptamos un alma, un principio espiritual, bueno, ese sería el dueño. No es lo común en esta cultura posmoderna, descreída, también materialista en muchos aspectos, pero tiene muchos asegúnes esa situación de sostener y enarbolar la dualidad como defensa, porque de ahí vienen todos los problemas que tiene la cultura occidental. Desde el momento en que empezamos a separar algo de su cuerpo, empezamos a ver el cuerpo como una posesión, la posesión más directa mía, y luego lo que le pongo al cuerpo es posesión de la posesión. O sea, construimos una relación de posesión, de pertenencia. Dueño de mi cuerpo, dueño de la ropa que le pongo al cuerpo, dueño de todo lo que le añado, de las propiedades que le añado. Y por eso las filosofías como la de Stirner, el de único y su propiedad, es para la defensa del sujeto, del hombre, del ser humano, la propiedad. Esa visión de la propiedad como el recurso de supervivencia también está en las tecnologías postmodernas. Se está pensando en crear cuerpos sustitutos para el momento de la muerte, pero que ahí quedemos. En lugar del ánfora de las cenizas, mi memoria, mis sentimientos, todo se los traspaso a un cyborg. Porque seguimos con la idea de la pertenencia. Hay que despojarnos de eso. Mejor, si vamos a apostar a una especie de transformación corporal que además se ha dado toda la vida, ese feto originario, ese cigoto, ese feto, todo eso lo fuimos. Ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto, en fin, cada etapa lo fuimos de una forma diferente, pero seguimos siendo nosotros. ¿Qué es lo esencial y qué es lo accidental? Pues no creo que haya nada accidental. Lo accidental es lo que, en todo caso, podríamos decir lo que le ponemos sin que el cuerpo lo pida, lo necesite, lo requiera. No es accidental tomar un vaso de agua que requiere mi ser. No es accidental tomar un alimento sin el cual yo no vivo. No es accidental comunicarme con una persona querida porque sus afectos me nutren. No es accidental hablarles porque eso me retroalimenta. No hay nada que sea accidental salvo lo superfluo. Eso sí sería lo accidental. Todo lo que ha inventado este mundo consumista está dentro del terreno del accidente, pero un accidente no fortuito, sino muy intencional. Como el cuerpo se nos acaba, pues cuando menos tratar de darle una cierta perdurabilidad a través de los bienes y pertenencias. Por eso estoy contra el dualismo. Yo fui dualista, como muchos de los tal vez escuchas, oyentes, pero me convencí de que no es sostenible la posición dualista. Entonces hay que repensarnos de otra manera, integral. Y eso nos permite hacernos más responsables de todo lo que soy. Y me permite unir la subsistencia, que es lo biológico, con la comunicación y el conocimiento, que es lo social, con el desarrollo de mi persona, mi identidad, mi responsabilidad de mí mismo, que es lo personal, y con mi incorporación a una realidad mayor, que es lo espiritual, lo trascendente. Todo eso soy yo. Ahora, díganme ustedes, ¿qué es más importante?
Yo diría todo, aunque hay una cierta jerarquía, pero todo es importante. Todo es importante. Tendríamos aquí otro comentario. Este comentario de Tirso Medellín pregunta: la democracia de los cuerpos que propone, podríamos entenderla como una política transhumana, no en el sentido de transformar lo humano, esto es del transhumanismo, sino de que la política se desarrolla más allá del horizonte humano. Creo que por lo que usted ha comentado va un poco en ese sentido, ¿no? Al hablar del cuerpo, de todos los cuerpos, ¿no? De la unidad de los cuerpos, de la naturaleza, es así, ¿verdad? Claro, es que lo vivimos, pero en pequeña escala. ¿Quién no tiene algún animalito en su casa? Un perrito, un gato con el que nos encariñamos, una mascota, un pájaro, en fin, una planta a la que algunas gente le platican y la cuidan, no solamente para fines nutricios, sino por deleite, por disfrutar de esa maravilla que es la naturaleza, que siempre nos sorprende. Ahí estamos nosotros, ahí está mucho de la clave corporal del ser humano. Tenemos que pensar en clave corporal y al pensar en clave corporal tenemos que utilizar un poco el recurso analógico del que nos habla Pechot. O sea, los cuerpos aprendemos unos de otros. Sobre todo nosotros que tenemos que hacerlo, porque todo lo traducimos en ideas y las ideas pueden ser fallidas. Entonces, aprender de los cuerpos naturales es parte de ese crear una comunidad con ellos, construir una comunicación con ellos. Y se da. Claro, a lo mejor ellos se comunican menos con nosotros porque son más autónomos en cierta medida. Nosotros no, pero hemos abusado de esa capacidad que tenemos para controlar los cuerpos naturales y sobreexplotarlos. Hay que entender que la naturaleza es un ciclo de retroalimentación. También la parte física, la forma física que se desmorona va a parar a los humedales. Se va en el baño, se va en el trabajo de corte de cabello y demás, y va a alimentar a otras criaturas. También nosotros tenemos otro tipo de cuerpos en nuestro organismo, en los intestinos. Somos comunidades de cuerpos. Sí, somos legión de cuerpos. Legión de cuerpos. Otro comentario aquí de la colega Erika Saldaña. Ella dice: si bien somos hablados, controlados, disciplinados y gobernados en tanto cuerpo, hay un cierto espacio que escapa a ello y permite hacer resistencia mediante la voluntad, que es una facultad, dice, de la espiritualidad. ¿Qué opina de ello? Sí, hay muchas facultades que tenemos. Cuando yo veo o me entero de una, digamos, fakir o de un practicante de yoga y veo cómo entra en un trance de meditación, me doy cuenta que esas facultades que allá es más común, o en esos grupos religiosos, filosóficos, es más común que se ejerciten, tocan más fácilmente la dimensión espiritual, aunque ni siquiera la nombre, aunque no tengan que darle el nombre de Dios. Pero los budistas, por ejemplo, insisten que no son religiosos. Sin embargo, tienen prácticas cultuales de incorporación a una realidad mayor que es Buda. Yo soy Buda. Entonces, podemos aprender unas religiones y unas filosofías de otras, incorporar categorías que nos ayuden a repensar al hombre y repensar el mundo. Generalmente, Oriente nos da más categorías para repensar el mundo que Occidente. Muchas más. Las etnias originarias también tienen categorías para repensar la naturaleza que nosotros ni soñamos. Pachamama, por ejemplo, la Madre Universal, es una personificación de la naturaleza, de la que pertenecemos. También debemos sentirnos parte de ella. ¿Por qué no? ¿Por qué nada más sentirnos parte de una comunidad humana? Nos empobrece, nos limita, hasta nos entristece. Cuando la comunidad humana muestra que es como un barco que hace agua, se empieza a hundir por nuestros excesos. Eso es lo que estamos viviendo. Porque nos empeñamos en el narcisismo fundamental del culto al cuerpo humano, ni siquiera con el nombre de cuerpo, sino tratando de diferenciarlo del ser humano.
Fíjense, en el siglo XIX se desarrolló esa estrategia muy al occidental de separar las ciencias de la naturaleza de las ciencias del espíritu. Ya venía caminando. Y claro, hay que hacer ciencias especiales para el ser humano, porque solo el ser humano es libre. ¿Sí? ¿Y qué tan libre? Ya Marx y Freud y otros autores se ocuparon de decirnos que eso de la libertad humana está en entredicho, tenemos márgenes de libertad, pero esa libertad absoluta, como lo explicaste en una de las preguntas que dijeron, tenemos un sistema autónomo de funcionamiento desde el punto de vista físico-biológico, en esa faceta de nuestra corporalidad que no nos pide opinión y que es mucho más certera que muchos de nuestros deseos. Yo puedo desear ser joven toda la vida, pero hay un mecanismo genético de envejecimiento corporal, físico-biológico. En lo mental sí hay mucha responsabilidad de nosotros. Nosotros podemos caer en ese mecanismo de deterioro mental porque no nos ocupamos de vernos como un todo, sino bueno, se deterioró el físico y ya no tenemos nada que hacer. O caímos en el desván de la obsolescencia del sistema económico, ya no somos productivos, somos jubilados, somos inútiles, somos sustituibles, porque es un sistema económico. El sistema económico es duro, es inmisericordia. El que ya no te sirve para la producción se desecha, está afuera. La educación al servicio de la productividad. Entonces, si ya no eres productivo, ya no tiene caso que estés. Estás, como decía una prima mía con mucho humor, una prima de Rolando también, tía, decía, estamos nada más consumiendo oxígeno. Bueno, no creo. El consumir oxígeno es sentirnos deudores de una naturaleza que nos proporciona el oxígeno, de un mundo vegetal que es el soporte de toda la vida. Es el transformador del planeta. Y claro, deberíamos de rendirle, si no una pleitesía así de tipo religioso espiritual, hay quien le gustará hacerlo, por lo menos un respeto profundo a los cuerpos, a los otros cuerpos, y preocuparnos por sostenerlos, conservar el sistema y acabar con los excesos que son anti-macrosistema natural. Porque somos parte del sistema natural, aunque nos pese y no queramos reconocer. Aquí tengo yo un comentario, doctor. Este comentario es más bien observación personal y al mismo tiempo una pregunta y que quizás un poco sacude. En todo caso, en su propuesta, esta democracia de los cuerpos implicaría de cierto modo una ruptura con los mitos fundantes de la cultura judeocristiana. Me explico un poco, porque si acudimos a esta idea de Occidente, la cultura que compartimos y en la que vivimos, uno revisa inmediatamente el Génesis, y en el Génesis la naturaleza está dada en función de la necesidad humana para aprovecharla, ¿sí? Completamente, está dada para ser explotada, ¿sí? O sea, es decir, desde nuestros mitos fundantes y desde nuestras prácticas religiosas también, se ha fundado esta idea del privilegio del cuerpo que somos, primero el cuerpo que tenemos, ¿no? Y del cuerpo como instrumento de poder y de dominio. Y entonces una democracia de los cuerpos implicaría, aparte de esta ruptura o de esta revisión del humanismo de Occidente que ha sido cuestionado en diversos momentos y que hoy en día en las discusiones de la filosofía se está abriendo también a esta consideración de lo no humano, ¿sí? Y ahora ya también como una necesidad, porque lo vemos, empezamos a entenderlo en el contexto de esta pandemia, donde es justamente la ruptura radical de este equilibrio frágil que teníamos con la naturaleza, nos da la idea que nosotros también somos verdaderamente cuerpos entre cuerpos, a veces más débiles, ¿sí? Que los mismos cuerpos que explotamos y sometemos. Yo lo señalo en este sentido de que tendríamos que repensar
la manera en cómo hemos construido nuestra propia idea de nosotros mismos, nuestra idea de humanidad, Cierto. para pensar en una ecología. Y también hacer el comentario si de alguna manera veo en sus ideas ciertas coincidencias con algunas líneas de la complejidad, de la teoría de la complejidad, particularmente con esta idea de Morán, ¿no? Del pensamiento como conjunción de la idea del ser humano como ser biopsicosocial, es decir, de eliminar estas disyunciones con las que nos hemos construido, lo que supondría también como que repensar o reaprender a pensar, como diría Heidegger, ¿no? Repensarnos a nosotros mismos en relación con esos otros cuerpos de los que nosotros somos parte, como usted ha dicho. Clarísimo. Qué bueno que salió el tema de los textos sagrados y sus lecturas, porque también hay que ver que clase hermenéutica ha llevado a considerar en los textos veterotestamentarios como que el hombre es el señoreador del mundo. Si pensamos con cuidado y leemos con cuidado el Génesis, se verá que el ser humano fue puesto en el paraíso terrenal, de acuerdo a este texto maravilloso, para que lo cuidara y seguramente para que se comunicara, se habla. Esos son ya lecturas ulteriores, que tuviera una especie de comunicación con la naturaleza que la perdió cuando el pecado original. Ahora, el pecado original, entendiéndolo en otra lectura, en otra hermenéutica, que no sea la hermenéutica de la superioridad humana, diría es que el hombre quiso romper a través del conocimiento, querer ser como dioses. Acuérdense que esa es la visión de por qué el pecado original. Es un pecado gravísimo. Y ese pecado aleja al ser humano del paraíso original, o sea, aleja al ser humano de la naturaleza. Al revés, este mito para mí me permite entender cómo nuestra cultura, por un pecado, por una ruptura de un orden sagrado, que es el orden del hombre en el mundo natural, porque además el hombre da el nombre a los seres, en fin, se convierte en una especie de cómplice de la coautoría de la naturaleza. Y luego, si nos vamos al Nuevo Testamento, ahí la importancia del cuerpo en el mensaje de Jesús es fundamental. El cristianismo original, no el cristianismo neoplatonizado o San Agustín y todo lo que viene después dentro de la visión dualista, el cristianismo original, en los textos mismos del Nuevo Testamento, privilegia al cuerpo, le da al cuerpo un papel importantísimo, que una parte del cristianismo lo ha reivindicado como templo del espíritu, pero no tendríamos que decirlo así necesariamente, sino como la expresión fundamental del hombre en la divinidad, porque el cuerpo sagrado es el cuerpo de Cristo. Y en todo caso, el ser humano por afinidad y por solidaridad, por fe, se convierte en parte del cuerpo de Cristo. Ahí se reivindica el cuerpo. Se reivindica también en la consagración del pan y del vino. No hay una distinción entre yo un tiempo traté de leerlo así, decía, bueno, el vino debe ser el espíritu y el pan es el cuerpo, porque tenía yo la interpretación dualista, pues así fue formado. Y por más que yo le buscaba, decía, pero está muy raro. ¿Cómo? Bueno, sí, en algunos mitos y algunos relatos interpretativos se dice, sí, es el ánimos, como el ánimos griego, que viene a alimentar el soma y lo anima. En esa versión de la filosofía griega se unen, pero es ya relectura, digamos, presocrática y posocrática a través de la versión de los neoplatónicos. Y pues sí, de Pitágoras y de neoplatónicos. Pero yo creo que realmente si leemos los textos sagrados con otra lectura, con otra hermenéutica, podemos entender otra cosa diferente. Para mí está integrado. Y todos los pecados bíblicos que se atribuyen al pueblo de Israel, que es sacudido por los profetas, castigado por Jehová, son todos pecados de idolatría. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano prefiere adorar aquello que crea, que construye, incluso toma algo de la naturaleza y lo adora, que reconocer su lugar en el mundo como deudor
de Dios. La deuda máxima, la deuda fundamental de Sí, las criaturas con su creador. quizás es como usted dice, en parte un problema hermenéutico. Lo cierto es que la modernidad, particularmente a partir, creo yo, del Renacimiento, hay una ruptura, ya una escisión, ¿no?, entre el ser y la existencia, podría decirlo así. Y este sentido de apropiación del hombre de la naturaleza, pues se va convirtiendo en técnica, ¿no? Se va convirtiendo en dominio y va configurando ese ethos, ese carácter del sujeto, esa mentalidad y esa disposición en la que difícilmente ya se reconoce como un igual entre iguales, hablando por iguales la naturaleza toda, ¿no? Eh, Claro. Hago otros comentarios de los que nos están escuchando, los y las que nos están escuchando. Génesis Camacho dice, me parece muy interesante su postura y creo que es importante más que nunca el sabernos parte de todo y sobre todo cuerpos naturales, vernos como un cuerpo. Dos preguntas. ¿Cómo podría lograrse un quorum sensing humano? O sea, ¿cómo lograr un real entendimiento con los otros cuerpos y una real convivencia fuera de apariencias, cuestiones emocionales y todos estos aspectos solo humanos? ¿Y qué piensa del concepto de conciencia del neurobiólogo Antonio Damasio? La conciencia, dice Damasio, es el producto de la evolución biológica. Bien, vamos por partes. Primero, definitivamente hay diferentes acercamientos a la naturaleza o ecologismos variados. Un ecologismo es en defensa de los intereses humanos, es pragmático. Estamos dañando los recursos naturales, vamos a tratar de rescatarlos. Reforestar, porque ya nos estamos quedando sin árboles y eso es un daño para nosotros. Recomponer aquello que hemos dañado de la atmósfera, que la estamos perjudicando profundamente. Ese es un ecologismo, para mi gusto, pragmático, muy a la manera occidental, muy en defensa propia y nada más. Hay un ecologismo sentimental. El ecologismo sentimental es, bueno, yo siento porque tengo cierta proximidad con seres vivos a los que quiero, con los que me siento involucrado, me identifico y en consecuencia no puedo tolerar el sufrimiento de los animales, no puedo tratar a las plantas como las tratan otros, arrancar una flor, sino me siento triste cuando veo esos excesos de estar dilapidando a la naturaleza. Ya hay todavía un tercer ecologismo que es el que deberíamos de cultivar, que es un ecologismo integral, de decir, bueno, si daño a la naturaleza, me daño yo, porque soy parte de la naturaleza. Una cosa es que entre la naturaleza hay un proceso en que nos alimentamos y nutrimos y aprovechamos los recursos, y otra es cuando los afectamos y los dañamos impúdicamente y con excesos por afanes cinegéticos, por afanes de dominación y de apropiación, para construir cosas inútiles que nuestro cuerpo no pide. Hay que escuchar al cuerpo, pero no solamente al cuerpo que soy, el cuerpo que cada uno es, que tiene sus ritmos propios, en sus necesidades, en sus valencias. Pero, sobre todo, fíjense, ya veo esas visiones en que hablan de lo bio, siempre se manejan así, el biopsicosocial. Perdón, pero es biosociopsíquico. El orden es al revés, porque primero somos seres sociales, primero aprendemos el lenguaje, primero nos socializa el otro y después pensamos. Pensamiento es un producto colectivo. Claro que tenemos la predisposición para desarrollarlo, pero si no aprendemos el lenguaje, no desarrollamos el pensamiento. Ahora, si no cultivamos el pensamiento, si no lo nutrimos con información, si no lo llenamos de ese saber de otros, de esa conciencia que otros me pueden enriquecer, no puedo llegar a entender la trascendencia. Por ejemplo, pienso que mi vida es solo para mí, para gozarla, para disfrutarla, para agotarla, para hacer de mi vida lo que me dé la gana, sin pensar que mi razón corporal, como la de todos los cuerpos de este mundo de cuerpos, son los otros. Un poco más allá de lo que dijo Levinas, cuando Levinas dijo que somos para los otros, diríamos, somos todos los cuerpos unos para otros.
no puede ser en una situación de, así como la filantropía cósmica natural. Bueno, algunos estarán dedicados a salvar los recursos naturales y hacen bien, pero sí podemos aprender a tratar los recursos naturales de otra manera y entender que los seres vivos son eso, seres vivos. Y la conciencia está ahí también. No el tipo de conciencia humana, no esa conciencia discursiva, reflexiva y a veces de autovanagloria, porque nos vemos a nosotros mismos y decimos, es que soy diferente, soy otro. Yo me pienso a mí mismo, nadie puede pensarme, nadie puede estar en lugar de mis emociones. El cuerpo vivido, o sea, como yo lo vivo, mi cuerpo o ese cuerpo que soy, cuando lo experimento, lo vivo, lo siento y luego lo pienso. Pensar bien después. Eso es algo que Merleau-Ponty nos enseñó en la experiencia del cuerpo vivido, que es el cuerpo en movimiento, es fundamental. Hay mucho que aprender y muchas categorías que añadir en el camino. Yo una de las tantas categorías, y la pongo ahorita de pasada nada más, es la de las coordenadas corporales, aparte de las valencias, que para mí son los fundamentales, porque ahí nos emparentamos fácilmente con las otras especies. Son parecidas, no son iguales nuestras valencias. Pero las coordenadas corporales son las perspectivas que construimos a partir de determinadas propiedades del cuerpo que somos. Por ejemplo, a partir de una necesidad, yo contemplo la realidad. Yo puedo contemplar la realidad en clave erótica, a partir de mis necesidades sexuales. Puedo contemplar la realidad en clave famélica, a partir del hambre que tengo. Puedo contemplar la realidad a partir de la inquietud del conocimiento sapiencial. Ahora, esas perspectivas, unas son positivas, otras pueden ser negativas. Puedo contemplar la realidad a partir de la perspectiva de atesorar, o sea, lo que quiero yo para mi seguridad, aunque en realidad no lo necesite. Pero como estamos en un mundo de quita y da, un mundo de atesoramiento y de diferenciación, entonces a lo mejor yo quiero construir un patrimonio para mi seguridad. Entonces, desgraciadamente transfiero una necesidad biológica al campo social y al campo personal. Y me convierto en un propietario, una gente que vive para tener más, no para ser más. Y esto lo han manejado varios filósofos y varios pensadores, incluso filósofos no creyentes, psicólogos como Erich Fromm, la Escuela de Frankfurt. En realidad, hemos construido un mundo que no corresponde a lo que nuestro cuerpo, al cuerpo que cada uno es y el que en colectivo necesitamos, porque tenemos que pensar en colectivo, no solamente yo cuerpo, sino nosotros cuerpo. Esa visión del nosotros cuerpo, que lo manejan muchas etnias originarias, es importantísimo. Yo me tengo que pensar como parte, como perteneciente a, en ese ir acompañados de otros, me incorporo, me identifico, me asimilo sin perder mi singularidad. Al contrario, ese agruparme debe ser para permitir que se destaque, se desarrolle mi capacidad de aportación al grupo. Si no tengo grupo, ¿a quién aporto? Me pongo a pensar en la tristeza. Voy a hacer una construcción literaria. La tristeza de Kafka. Todos sabemos ese pasaje de la vida de Franz Kafka. Cuando iba a morir, él dejó muchos textos inéditos y se los confió a su gran amigo, a Max Brod. Y le dijo, cuando muera, destrúyelos. Y Max Brod no los destruyó, los dio a conocer. Entonces yo digo, la tristeza de Kafka, si algo pudiera literariamente construirse, habría sido, ¿qué tal si Brod le cumple la palabra, los destruye? No tendríamos esa aportación maravillosa de este pensador tan dramático a la cultura universal, porque Kafka no es patrimonio de Europa, no es patrimonio de la cultura occidental, es patrimonio del mundo. No todos podemos aspirar a ser ese tipo de aportadores, pero todos podemos aportar en nuestro campo de relación, de referencia, si cambiamos nuestra óptica. No pensando filantrópicamente, como, porque la filantropía se entiende así como me desprendo de esto y me preocupo por el otro, sino cuando pienso con el otro y pienso por el otro y para el otro, incluyendo a la naturaleza como los otros de los que yo provengo y a los que voy a retornar en muchas formas. Retorno todos los días en mi desgaste físico corporal.
en mis desechos corporales, que los vemos como desechos, pero en realidad deberían ser elementos para reprocesar en la naturaleza. En una economía autosustentable, como se suele decir, no hay nada desechable. Todo es reconstituible. Todo se puede convertir en nutrición, en alimento. En vez de contaminar de plásticos el océano, los ríos, los lagos, estaríamos recreando un mundo fértil, un nuevo paraíso de cuerpos con los que vamos acompañados y a los que vamos acompañando. A veces he manejado la imagen de que el ser humano es el pastor de la naturaleza. Esa es mi lectura del Génesis, pero no lo he entendido. Es el pastor. Debería estar ocupándose de conservar la naturaleza, permitir que se desarrolle, en vez de estarla instrumentalizando y alterando para su beneficio. ¿Qué tantas cosas hemos generado por estar alterando los sistemas ecológicos, por estar tratando de crear genéticamente mutaciones que no han resultado favorables? ¿Y cuántas más que no conocemos? No quiero entrar al tema de si la pandemia que vivimos es producto de eso, pero si no, es producto de la artificialidad del mundo postmoderno, contemporáneo y consumista. Doctor, yo diferiría un poco de esta idea del ser humano como pastor. Lo veo yo al ser humano como un momento en la eternidad. Eh, Retomando esta idea de la democracia de los cuerpos y en relación a esto que estamos viviendo ahorita, que nos confina, el confinamiento, el no poder salir, el tener que cuidarse, de alguna manera se ha configurado y se ha puesto en el eje de la discusión filosófica en varios filósofos contemporáneos esta noción que usted ya mencionó, el concepto de biopolítica, ¿sí? Como una de las formas del ejercicio del poder y del control, pero en particular configurado ahora a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, mi pregunta así en concreto sería si la biopolítica de la pandemia no sería una reducción, al menos temporal, de las posibilidades de la democracia de los cuerpos, en principio, ¿sí? Es decir, o si somos optimistas, porque creo que la filosofía, aunque es crítica, tiene que apuntar hacia el optimismo, tiene que ofrecer caminos, porque si no, no podemos asumir moralmente las salidas, no podemos asumir moralmente la derrota. De alguna manera, esto puede ser un punto de inflexión para construir algo nuevo. Bueno, primero, te acepto la enmienda que me hiciste, me parece muy cierta. El decir pastor de los cuerpos puede retrotraernos al pastoreo como una forma de explotación de la naturaleza. Yo pensé quizá muy así, como de una manera muy del lirismo literario de la versión que incluso de alguna manera lo presentan algunas de las imágenes que maneja el Nuevo Testamento, el pastor que se preocupa por sus ovejas y demás. Más que decir pastor de los cuerpos, deberíamos ser una especie de administrador responsable de los cuerpos que podemos acompañar. Y eso es realmente el concepto con el cual quiero repensar la política. La política como administración, no como gobierno. El gobierno implica poder. Y donde hay poder, empieza la lucha por el control. Y la biopolítica finalmente es eso. La biopolítica son los medios de control. Sigue siendo útil como categoría para entender mecanismos que están pasando hoy en esta pandemia, cómo la biopolítica entra también para buscar a través del confinamiento otras estrategias de control. ¿Qué tan maquiavélica, maliciosamente han sido pensadas o es el resultado de una sociedad inmunológica, como la llama Esposito, que ha construido estos mecanismos de aislamiento y demás para evitar el riesgo del peligro de los otros? En este caso ya no son los terribles terroristas que por ahí están guardados para que vuelvan a aparecer en el momento oportuno como estrategia política de control, sino el terrorismo biológico. Imagínense,
terrorismo sutil, invisible, que nos llega por todas partes, pero no deja de ser otra de las lecturas que ha construido nuestro mundo occidental de la dominación y el control. La idea de la guerra. Vivimos en un mundo en guerra. Eso justifica muchas cosas. Si hay una guerra entre los humanos, tenemos que crear defensas, tenemos que crear fronteras, tenemos que crear controles, tenemos que crear armamentos. Si esta guerra se extiende a la naturaleza, tenemos que defendernos de la naturaleza. Todavía las vacunas parecían ser una forma amable, pero en realidad buena parte de la medicina occidental es una medicina guerrera. Estamos buscando destruir a esos terribles agresores, que habría que ver por qué se convirtieron en agresores. Entonces, ciertamente, creo que hay que repensar muchas cosas y hay que crear categorías. La filosofía tiene esa virtud. Aceptemos lo que dice Deleuze. Una de las funciones, no es la única, pero muy fundamental de la filosofía es crear nuevas categorías. No nos quedemos con las viejas categorías o reutilicémoslas y démosle nuevo sentido. Estos filósofos actuales han tenido la osadía de presentar el quiasma, por ejemplo, en Merleau-Ponty y otras categorías que han estado acuñando los filósofos que a lo mejor pueden servir para repensar, pero tenemos que repensar el mundo de los cuerpos, ya no solo al ser humano. Eso me preocupa un poco de las visiones que siguen muy de cerca a Heidegger. Ahí parece ser el hombre lo único. No, tenemos que pensar filosóficamente no solo lo humano, lo cuasi humano y lo no humano, que no es inhumano, porque de ahí venimos y eso seguimos teniendo. Hay partes, aspectos nuestros, seguimos siendo moléculas, seguimos siendo átomos en una forma, seguimos siendo energía como cualquier otro cuerpo del mundo, una energía que se organizó de otra manera en el proceso evolutivo, pero eso no nos hace ser esencialmente diferentes al resto de los cuerpos, nos hace ser en una forma evolutiva una de sus expresiones. Muy bien, doctor. Tendríamos dos preguntas más, comentarios. Dice Leonardo Bravo, sobre esta línea de repensar los cuerpos junto con todas sus consecuencias, ¿qué pensaría de integrar en ella la filosofía epicúrea, sobre todo del hedonismo y la naturaleza, o quizás cómo se podría repensar a Epicuro en otro caso? Y otro comentario de Ampleto Conticio, ¿qué opinión le merece desde la perspectiva de sus ideas de la democracia de los cuerpos en relación con el lugar ausente del cuerpo? Esto me parece muy interesante en las pedagogías de la educación moderna, particularmente la mexicana, este aspecto que sí es centralísimo, porque justamente creo que tiene que ver con cómo va configurando nuestra propia subjetividad la idea del cuerpo que somos, ¿no? Para asumir el cuerpo que tenemos y asumir que el cuerpo es solamente lo exterior y no, como usted bien lo ha señalado, el conjunto de todo lo que nos habita y cohabita con nosotros. Muy buenas preguntas, vámonos por partes. Me gustaría empezar por, reformulando la primera pregunta. En lo esencial, ¿qué dirías tú que es lo que se cuestiona? Esta idea, bueno, el comentario va en función del hedonismo, o sea, de repensar quizás si de Epicuro, ¿no? De repensar el hedonismo, pero quizás no como individualismo, quizás no como dominio, sino como capacidad de, digamos, de goce y de coexistencia, porque si de alguna forma, pienso yo, la idea de una democracia de los cuerpos, lo que estaría buscando es una ética de la coexistencia de los cuerpos, una ética de la convivialidad. Y eso creo que también se relaciona con el otro comentario, ¿no? No aprendemos en nuestra formación a desarrollar esa ética de la convivialidad. Sí, claro. Y las consecuencias pues son las que padecemos. Bien. Bueno, rescatemos Epicuro. Epicuro incluso fue medido cuando habló de los placeres, hizo jerarquía a los placeres. Yo creo que hay que repensar, entre otras cosas, cuál es la función del placer en los cuerpos, porque no solamente el cuerpo que somos los humanos goza. Claramente se ve el placer en muchas especies cuando disfrutan del juego,
Yo veo jugar a los perros, los perritos de esta casa, que son varios, y los veo disfrutar. Veo cómo disfrutan la sexualidad, veo cómo disfrutan el comer, veo muchas formas del disfrutar cuando uno los acaricia. O sea, el placer es una facultad corporal que generalmente está unida a la satisfacción de una necesidad, necesidad afectiva, necesidad alimenticia, necesidad de descanso, porque también el descanso es placentero. El placer es una facultad. El problema es cómo usamos el placer. Claro, hay quien se vuelve adicto al placer y se olvida de la función del placer, de ser un retroalimentador. Por eso, el placer compartido es muy importante. Disfrutar conjuntamente de algo, de una buena charla, de una conversación, de brindar juntos, de una cena juntos, de un trance amoroso, siempre es un compartir el placer. Gozamos juntos. El error de una sociedad individualista, liberal y neoliberal es que gozo yo y válgame lo demás. Disfrute yo y lo demás no me interesa. Ese error del goce individual, del goce aislado, niega la condición del goce porque se convierte nada más en la pura sensación, la vivencia efímera del placer. Es muy usual en el sexo, en una época que ya lo ha tomado como un deporte, como un disfrute, y no como un compartir y una comunicación. Sobre eso trabajo algo en Muerte y Resurrección del Cuerpo. Pienso que hemos distorsionado el sentido de muchas cosas que son placenteras y que deben seguir siendo placenteras. Yo creo que habría que cultivar el sentido del disfrute. Hay que disfrutar de lo que hacemos. Qué triste que lo hagamos sufriéndolo. Tampoco estamos abogando por una filosofía del, no sé, de una visión de la privación, de una visión del sacrificio innecesario. Sacrificio útil es placentero. Pero tampoco el placer por el placer, porque ahí desembocamos en, claro, por supuesto, en el hedonismo terrible, radical, al que nosotros conocemos como el hedonismo propio de nuestra época, que es un hedonismo donde el sadomasoquismo, donde el Marqués de Sade es su principal maestro, su postulante, el sacerdote de ese culto que muchos manejan. Sufrir infligiendo dolor o sufrir gozando. Todas estas cosas implican una distorsión de una facultad. Claro, habría que trabajarse en corto, en concreto, pero rescatar el sentido del placer, claro. Y rescatar el sentido del deseo, porque el deseo es un indicador, pero a veces deseamos lo que no necesitamos. Y ahí se perdió el indicador, es una brújula desorientada, una brújula que nos conduce a las adicciones, a las drogas, a los excesos y, por supuesto, al daño de los otros. Porque ya no es un deseo que emerge del cuerpo que soy, sino de las ideas que me he formado, de los vicios que me he constituido, de mis carencias que se me han fijado como eso, como fijaciones, como terribles hábitos de insatisfacción. Un insatisfecho se compensa en otro lado. Es una ley psicológica. Los filósofos deberían estar dialogando con los psicólogos en estas materias. Es común que la adicción se genere por insatisfacción. Y es una satisfacción, digamos, como el que toma un sucedáneo, un producto sustituto que no resuelve la necesidad, entonces sigue estando la necesidad y sigue y sigue y sigue y sigue. Y consumo lo que no necesito porque por lo pronto me calma mi ansiedad. Mucho de las adicciones son procesos de ansiedad que se han consolidado. Pues sí, hay que todas estas herramientas que pues las ciencias sociales, la psicología, la antropología nos pueden proporcionar para trabajar juntos. En filosofía no debemos de trabajar solos, tenemos que trabajar en compañía de otros científicos sociales, historiadores y, ¿por qué no?, también de religiosos. Así es, tenemos la obligación de cultivar la pluralidad y el diálogo. Doctor Rico Bobbio, este ha sido un diálogo muy intenso, muy interesante, muy
enriquecedor. La verdad, como usted bien señala, pues no terminaríamos con tantas cosas. A veces son meras aproximaciones, a veces son el inicio de debates, porque también esto es importante señalarlo, la diferencia, el debate, es importante para enriquecer el pensamiento, la filosofía y para abrirnos también a las razones del otro. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo y agradezco, por supuesto, a todas y a todos quienes nos han estado escuchando en estas casi 2 horas, esta conferencia suya de la democracia de los cuerpos. Creo que las ideas fundamentales se han discutido, se han argumentado suficiente. Por supuesto, hay una invitación a la lectura particular de la obra del doctor Rico Bobbio. Estaremos atentos también a sus nuevos textos, a sus nuevas investigaciones. Y de mi parte, como presidente de la Comunidad Filosófica Monterrey, quiero agradecer a Antonio Ramos Revilla, director de la Casa Universitaria del Libro, las facilidades para esta charla, y a todas y a todos seguirlos invitando a que nos acompañen en estas actividades de este ciclo de charlas de filosofía latinoamericana. En el próximo mes, ya estaremos diciendo las fechas oportunamente, tendremos la presencia del doctor Carlos Pereda, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y en octubre del doctor Horacio Ceruti, también amigo personal del doctor Rico Bobbio, y un pensador, un filósofo fundamental también en este filosofar nuestro americano, en este filosofar latinoamericano, conectado a nuestra circunstancia, a los cuerpos de nuestra Latinoamérica, nuestra situación y a nuestro momento. No me queda más pues que agradecer su presencia, y al doctor Arturo Rico Bobbio agradecerle nuevamente sus atenciones y su disposición a colaborar en este proyecto de la COFIM y de la Casa Universitaria del Libro. Muchas gracias, doctor. Quisiera también yo añadir mi gratitud, mi agradecimiento tanto a tu gestión, Rolando, como al espacio que abrieron para este compartir. Efectivamente, la invitación es para poder invitar. Y la invitación es a pensar con sus propias categorías, tomar aquello que les haya dejado algo, considerarlo como una posibilidad y seguir trabajando en temas como estos que nos interesan a todos. Gracias, Rolando, y gracias a todos los escuchas, que lamentablemente solo los nombres que manejaste pude de alguna manera oír. Espero que han sido bastantes, porque la función que tiene uno como gente que filosofa, que trabaja abierta públicamente con la filosofía, es sembrar las inquietudes de uno para la discusión, a favor, en contra, y para las sugerencias que pueda recibir. Gracias mil. Nos seguimos viendo, Rolando. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todas y a todos. Han sido muy amables. Hasta luego. Hasta luego.